Ok, pues ya estamos grabando. Bueno, Luis, buenas tardes, lo primero. Eso antes de nada, estábamos charlando antes de empezar a grabar sobre un poco, ¿no? Las nuevas tendencias que está teniendo la fisioterapia o hacia dónde está apuntando. Pero la charla de hoy contigo, sobre todo, me interesa que vaya hacia romper un mito que creo que en la fisioterapia pues, está muy instaurado, y es que la vocación tiene que pesar por encima de todo, incluso a veces por encima de poder ganarnos bien la vida. Y esto va en relación a tu libro que has publicado hace muy poquito, que tiene un título bastante curioso y que, bueno, nos viene a comentar un poco que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Que ser fisio y ganarse bien la vida son cosas que deben de ir de la mano, y sobre eso pues me gustaría hoy que hablásemos. Así que si quieres, pues para aquellos que no te sigan todavía y no te conozcan, pues si te puedes presentar y contarnos un poco tu trayectoria, de dónde vienes, con qué estás ahora. Claro, nada, lo primero, gracias por, bueno, pues por invitarme y por hablar de fisioterapia o de otra fisioterapia, ¿no? Que es últimamente lo que vengo hablando mucho. Bueno, como dices, he publicado hace recientemente, no hace ni 2 meses, un libro que se llama AD Rico, Fisio Pobre, que el título, bueno, es en parte un homenaje a un libro mucho más conocido, que supongo que mucha gente con gustos de emprendimiento lo habrá leído, que es Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y bueno, vi en ese libro también reflejado una ausencia bastante grande en nuestro mundo de la fisioterapia, ¿no? No un fallo, pero sí una limitación que tenemos los fisios a que nos enseñen a cómo desarrollarnos una vez acabamos la carrera y de ahí nace todo un poco mi historia. Es un libro que está escrito en primera persona y aparte de mi experiencia, pues cuenta un poco esos momentos en los que yo me vi frustrado por no saber cómo o por qué camino seguir. Y bueno, y cuenta un poco mi experiencia al realizar un MBA de gestión y marketing sanitario. Que no suele ser la formación más común, ¿no? Que cuando sales de la carrera quizás es la última en la que uno piensa que va a tener que llevar a cabo, y que probablemente, no te voy a decir que sea la que más vas a usar, pero casi que te diría que está a la par, ¿no? Está ahí arriba, porque obviamente poder crecer profesionalmente, empresarialmente y gestionarlo, pues es una parte fundamental de nuestro trabajo, en la mayoría de los casos. Yo creo que cada vez va a ser más tendencia. Empiezo a ver pequeños cambios en las entidades formativas, tanto en la formación de grado como en el interés también por estos temas, ¿no? Lo que al final son competencias transversales, que son, bueno, pues competencias y enseñanzas, como bien dice su nombre, transversales a la propia fisioterapia, pero que cada vez van siendo de mayor importancia. Yo en las charlas a los alumnos siempre les expongo un árbol con fruto en el que también se ven las raíces, ¿no? Y siempre les intento decir como que las raíces de este árbol son los años de formación en los grados y en los másters técnicos, que el tronco es ese periodo que necesitamos de prueba y error, de aprendizaje, de experiencia, y que para mí es opinión personal el generar ese fruto. Puede ser que sea a raíz de esas experiencias, pero que ese fruto te lo da también esas competencias transversales que no nos han enseñado y que los más veteranos han enseñado, o sea, han aprendido a prueba y error. Totalmente, totalmente. Yo te quería preguntar sobre uno de los grandes mitos, y vamos a ver si lo rompemos del todo o si hay que al menos quitarle alguna parte de verdad, y es sobre si realmente se puede hacer una buena fisioterapia
sin que ello supongan que tengamos que tocar precios. Esto, el gran ejemplo te lo pongo, ¿no?, con respecto al tema de las aseguradoras. Al final se sobreentiende, yo creo que de forma casi popular, que si la aseguradora pues paga 6 euros o 8 euros por la sesión de fisioterapia del paciente, no puede ser una sesión de calidad. Es decir, el servicio que se ofrece no puede ser realmente un buen servicio. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esto es un quebradero de cabeza diario, porque al estar en un grupo grande y con muchas especialidades médicas, pues me toca de lleno. Creo que no es un asunto fácil y que tampoco nos lo que nos ponen fácil. Yo creo que el sistema es muy difícil cambiarlo y que tenemos que no ser nosotros los que lo cambiemos. Entonces, yo abogo por cambios estructurales en los niveles organizativos de nuestros, el cómo organizarte para dar el mejor servicio. eh, lo que yo siempre digo es, siempre se pone el paciente en el centro, pero tenemos que empezar a poner también al fisioterapeuta en el centro, porque sin fisioterapeutas felices, entre comillas, va a ser difícil tener pacientes contentos. Entonces, una de las soluciones es buscar alternativas a los modelos estructurales. Evidentemente, el 1 a 1 con un paciente de aseguradora, creo que a nivel rentable y eficiente no se puede hacer. Pero bueno, hay alternativas que sin ser la misma calidad, creo que es muy difícil darle la misma calidad a un 1 a 1 que a un paciente de asegurado, pero que con distintos modelos sí que se puede llegar a dar algo de calidad. Ahí, ahora, quizás en los últimos años, ¿no?, con el tema de las terapias grupales y todo esto, hay un auge bastante significativo. Es cierto que, por ejemplo, yo que me relaciono particularmente mucho con entrenadores, ellos lo han tenido súper claro a la hora de poder tener un servicio de una calidad aceptable, porque todos entendemos que un entrenamiento personal pues, podría tener mayor calidad que un entrenamiento grupal, pero ese paso, por ejemplo, en su ámbito, ha permitido que mucha más gente haya podido acceder a ese servicio. O sea, que lo que tú planteas tampoco sería algo, digamos, tan raro en la fisioterapia. Podría llegar a darse, y tenemos antecedentes, ¿no?, con las famosas escuelas de espalda y cosas de ese estilo, que podría ser extrapolable a otras poblaciones clínicas. Para mí es una transición natural y lógica viendo el mercado. Eh, Creo que también vamos a tener que ir con cuidado en diferenciar, como tú dices, con los compañeros de entrenamiento. Creo que ya hay muchas clínicas haciéndolo mal y que creo que será, lo hablábamos en un podcast hace poco aquí en Valencia, que probablemente sea el siguiente nivel de persecución sobre la legalidad será este ámbito. Eh, Porque igual que se pueden hacer bien las cosas, hay compañeros que se pueden aprovechar y estar haciendo entrenamientos siendo fisios, igual que nosotros pedimos que no haya ese intrusismo, entiendo la parte de entrenamiento que pide que no nos hagamos eso lo mismo, pero siempre que sea con una patología y sea un grupo y sea ejercicio terapéutico funcional, creo que el fisioterapeuta está legitimizado a hacerlo. Qué bueno. Te quería preguntar, porque antes de empezar a grabar, me has dicho que, bueno, que ahora había hecho un cambio bastante importante en tu rol profesional, que pasabas de estar gestionando una clínica privada a estar coordinando en un grupo donde hay un hospital, diversas clínicas y demás. O sea, que hemos pasado, digamos, que a un volumen mucho más grande, tanto de gestión como de coordinación. Te quería preguntar, en tu experiencia, no sé cuántos años has estado con el tema de la clínica. Pues con la clínica estuve 5 años antes de que cerrara.
Pues quería preguntarte porque luego cuando uno le llega el momento de decidir si emprender o no dentro de la fisioterapia, está claro que uno de los caminos que pues, más recorrido tienen es el apartado de montar tu propia clínica. Prácticamente era lo que, pues, los pasos, ¿no? El ABC que todo fisio debía de dar, pues al principio empiezas trabajando para otro y cuando llega el momento te montas tu clínica. Pues bajo tu experiencia, si pudiésemos ahorrar ciertos errores al oficio a la hora de montar su propia clínica, ¿cuáles serían los que tú más destacarías? Yo lo tengo muy claro y creo que es el error en el que cae todo el mundo, que es el querer ser fisioterapia avanzada a raíz de comprarte 6 aparatos de 30.000 euros. O sea, que lo de ir con el préstamo por delante para comprar aparatología que no tienes tampoco muy claro ni cómo va a rentabilizarlo, ni cuándo, ni si realmente es el modelo más rentable o incluso la forma de diferenciarte, no es el mejor paso para dar. Para mí no, y creo que es un fallo que comete mucha gente eh, que no tiene ni un, como tú dices, ni un plan de cómo va a rentabilizar esa máquina. Te pongo ejemplos en el que compran una máquina de, ponte 25.000 euros Ujú. y no hay un coste adherido al tratamiento por utilizarlo. Entonces, ¿cuándo lo Imposible. vas a rentabilizar? ¿Y por qué crees que se ha instaurado esa forma de, entre comillas, intentar dar valor a tu servicio? Porque quizás es la que menos esfuerzo conlleva. Eh, Bueno, depende como, claro, es que es lo que te digo, si tú inviertes en una maquinaria que vas a poder rentabilizar, aún te compro la inversión. Pero eso es porque tienes también un plan, ¿no? O tienes una metodología de trabajo que te va a permitir el optimizar la hora de paciente porque tienes esta maquinaria. Ujú. Eso lo vería hasta con lógica. Lo que no vería lógica es meterlo dentro de la hora de sesión y que te cueste lo mismo que hacer el mismo tratamiento sin esa máquina, ¿no? Yo creo que se ha comentado en bastantes foros de marketing sanitario que la moda ahora es el aparentar o querer ser avanzado, Ujú. el adjetivo avanzado, ¿no? Seguro que por tu ciudad verás Sí, sí. 10 O clínicas que sea, son avanzadas y a mí me gustaría juntarlos a todos y decirles, a ver, eh, ¿quién es el avanzado de las 10 clínicas? ¿No? está claro. Porque eh, a mí me Solo hace puede haber mucha... uno, ¿no? La Mira, avanzada. entre expertos y avanzados, el marketing se ha vuelto loco. Es una Totalmente. cosa que a mí me tiene asombradísimo. Un fisio con 2 años de experiencia ya es experto y una clínica con una máquina ya es avanzada, ¿no? Y entonces el de al lado que tiene 5 más y también es avanzada, si yo fuera el dueño de esa clínica, iría, tocaría y diría, oye, ¿por qué tú eres avanzado si yo tengo mucho más, ¿no? Claro. Yo creo que eso se nos ha ido un poco de madre, la verdad. Y entonces diríamos que primer error, oye, si estás empezando, quizá apostar por aparatología sin tener claro realmente para qué la vas a utilizar y cuáles son un poco los Eso es. objetivos de la misma, no. ¿Cuál dirías que es el segundo o qué pondrías tú en segundo lugar? El segundo lugar para mí es el equipo humano. El equipo humano para mí es fundamental. El, Tú cuando abres una clínica intentas hacerlo tú solo, Ujú. pero si te va algo bien, tienes que apostar por invertir en personal. Y esa decisión es de las más importantes. Y también de las más complejas por los problemas asociados que Mm. puede acarrear. Sí, porque si preguntáramos, estoy convencido de que algún dueño de clínica le ha salido ese fisio que ha estado un año, año y medio con él Y se ha eh, ido con los clientes, ¿no? O y se ha ido con los con los pacientes pacientes. al Sí. barrio de al lado
a apenas 200, 300 metros, ¿no? Y tú le has estado ayudando durante un año y él ve que por su cuenta va a cobrar más y te monta su local o su clínica a 200 metros con tu gente. Entonces, esa segunda decisión es de las más importantes, el saber cómo invertir en qué personas. Tú que entiendo que, bueno, tanto en tu etapa con la clínica como ahora tienen mucho apartado de coordinación de personal y demás, ¿qué aspectos crees que deberían de tenerse en cuenta a la hora de Hmm. apostar por una persona? O sea, ¿qué características o qué rasgos o qué cosas te llaman a ti más la atención? Yo esto, por ejemplo, lo tengo muy claro. Lo comento mucho con los compañeros a los que ayudo en las mentorías y en los grupos de trabajo. Ujú. Yo creo que lo primero que falla mucha gente, sería el tercer fallo, que es tirarte a la piscina sin un plan estratégico, ¿vale? Me parece a día de hoy fundamental el tener escrito un plan estratégico a corto, medio y largo plazo. Yo siempre les digo, en las mentorías les digo lo mismo. Si es uno, el compromiso es consigo mismo, pero si son dos dueños de la clínica, les digo, lo vais a escribir y lo vais a firmar y lo vais a guardar, ¿vale? Y en ese plan estratégico, uno de los puntos son los valores, la misión, la visión y los valores, que parece que le damos menos importancia, pero Totalmente. el tener claro los valores que tú con tu marca o con tu clínica quieres proyectar, te hace saber elegir qué tipo de personas van a entrar o qué tipo de personas no van a entrar en tu clínica. Entonces, si tú tienes definido bien qué valores apuesta tu marca, creo que es más difícil equivocarse. Fíjate que con esto de los valores, yo también pienso que es algo que se subestima mucho porque cuando te empiezas a salir un poco pues, de la formación reglada, podríamos decir, de la fisioterapia o de la formación un poco más técnica y te metes en esos ámbitos, ¿no? De emprendimiento y demás, siempre sale, ¿no? Capítulo 1, misión, visión. Sí, Y, sí, tal cual. y justo ayer comentaba con un compañero bueno, no sé si has visto que yo estoy ahora con un proyecto que es una plataforma para empezar a digitalizar la consulta del fisio y para que veamos un poco la trascendencia que tienen los valores de la empresa a cómo funcionan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros planes es un plan gratuito que hasta 5 pacientes tú tienes todas las funcionalidades. Es decir, que si tú eres fisio y estás empezando a digitalizar tu consulta, quieres empezar a trabajar de forma online, tú puedes trabajar con nuestra plataforma completamente gratuita. Y ayer me preguntaba un compañero y me decía, oye Dani, pero ¿tú no crees que si en vez de 5 pones que son 3 el número máximo de pacientes que el fisio puede dar de alta, no le empezarías a cobrar antes? Y claro, la respuesta obvia es sí, pero Sí. no está alineada con los valores de la empresa. O sea, dentro de los valores de la empresa, nosotros entendemos que si el fisio solamente tiene a 5 pacientes o menos de alta, todavía está empezando. No Mm. puedo cobrarle porque quiero que crezca. Es decir, no puedo poner una barrera a su crecimiento. Necesito que siga. Entonces, los valores son fundamentales tanto en, como tú dices, ¿no? Aquí en contrato e incluso las decisiones que la propia empresa toma. Cómo son tus servicios, políticas de cancelaciones, todo eso está en relación a los valores de la propia empresa y es algo que se pasa como de puntilla o muy rápido para quitárnoslo del medio, pero que tiene mucha trascendencia a la hora de tomar decisiones. Sí, es que es muy importante, porque los valores al final, yo por ejemplo ahora puedo estar en una empresa más grande y los tiene claros. Entonces, si las empresas grandes esas cosas las tienen claras, por algo será. Yo lo he dicho un par de veces en charlas y tal, pero yo creo que las empresas grandes tienen que aprender de las pequeñas y las pequeñas de las grandes. Entonces, Así es. si tú llegas a una entidad grande y te hacen, toma, este es nuestro plan, y ahí ya está todo establecido, la clínica pequeña de barrio debería tenerlo también, porque eso construye una narrativa que yo soy muy pesado en que eh,
desde la recepción hasta el chico de limpieza de tu clínica, tienen que tener la misma narrativa. Y eso solo se construye con un plan estratégico bien estructurado y con, como tú dices, una misión, una visión y unos valores bien establecidos. Qué bueno, tío. Y el tercero, que creo que lo has mencionado, pero ahora mismo no recuerdo, el tercer error, ¿cuál sería? El, el tercer error es no tener este plan estratégico. Eso. Tú, en proporción, ¿vale? De todos los oficios con los que has podido ayudar en algún momento a través de una mentoría o que has conocido y te han preguntado y demás, ¿cuántos dirías que tenían un plan estratégico? No. Eh, También es verdad que es un censo en el que acuden a mí porque van Bueno, claro, es que, justamente. van regular, ¿no? O sea, que si le fuese Pero extremadamente bien, quizá, ¿no? sí, pero te voy a decir otra cosa. Tengo gente a la que le va muy bien y aún así no tenía nada establecido. Ya. ¿Qué pasa? Que está muy bien, pero entras en una rueda en la que a lo mejor te van muy bien las cosas y cuando te van bien las cosas tampoco paras a pensar el por qué. Pero si tú no tienes, por ejemplo, un corto plazo, un medio plazo y un largo plazo, aunque te vayan muy bien las cosas, no eres capaz de objetivizar esos pasos que estás dando. Entonces, entras en una rueda, como decía el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es la rueda de la rata, en la que no paras de girar la rueda, pero no Se tiene quedan en... fin. Claro. Entonces, yo creo que es muy necesario establecer los puntos para saber hacia dónde vas, por Y, mucho a- éxito que tengas. y cuando se lo presenta, es decir, y le dice, oye, chicos, esto hay que hacerlo, ¿qué sueles encontrarte como mayores dificultades a la hora de llevarlo a cabo? ¿Es, por ejemplo, el establecimiento de prioridades? ¿Es la proyección a futuro sobre cómo se puede comportar, pues, el volumen de pacientes? No sé, ¿qué te has encontrado? La dificultad sobre todo suele estar en la parte humana, en cómo, porque yo hago mucho hincapié en que la parte humana es fundamental en una clínica. Entonces, para la gestión humana es muy complicado encontrar los puntos en los que tengas a la gente contenta eh, y sobre todo motivada con el proyecto y que no se estanque en el proyecto. Siendo fisioterapeutas es muy complicado. Yo siempre digo, nosotros no tenemos bonus de 3.000 euros Sí, de productividad, ¿no? de productividad y podemos acceder a una paga extra de 3.000 euros a una clínica. Entonces, Entonces, pero no quiere decir que sea algo imposible, es decir, que habría que adaptarlo probablemente a las características de cada... yo creo que cada fisio tiene siempre una ilusión dentro por la que es fisio. Entonces, es responsabilidad del coordinador, del CEO o del director de departamento de encontrar esa motivación. Ujú. Y muchas veces no es económica. A lo mejor es tener más capacidad para tener, no sé, ejemplos, tener la tarde del jueves medio libre porque la necesito. Sí, flexibilidad horaria o jornadas que sean continuas en vez de partidas, es decir, que habría mil opciones dependiendo de pues, la clínica y, por supuesto, el fisio, ¿no? Conocerlo bien y saber qué cosas son importantes para él. Evidentemente, a todos nos gustaría cobrar más. Sí, Creo que el fisio tiene que ser consciente en el mercado laboral que se encuentra y es responsabilidad del coordinador, del supervisor, del director, de quien esté al mando, encontrar esa chispa que tenga el fisio para desarrollar. Y Perdón. nada, no te preocupes. Wow, un segundo, que me vas a tener que dar un segundo. Sí, no te preocupes, no te preocupes.
Perdona, Nada, no te preocupes, Luis. los que tenemos animales me entenderán. Nada, perdona. Nada, no te preocupes. Te iba a preguntar porque justo comentaba el tema, ¿no? De que obviamente, pues si al 100% del oficio le preguntas, oye, ¿te gustaría ganar más por tu trabajo? El 100% te va a decir, obviamente sí, ¿no? Evidente. Y aprovechando esto, obviamente, pues todo ahora en Instagram, TikTok y demás, pues vemos, bueno, anuncios bastante llamativos sobre Sé por dónde vas, sí. cuánto puede llegar a ganar un fisio, ¿no? Y sin, obviamente, tener que nombrar a nadie, porque tampoco es necesario, pero son, pues, claims bastante llamativos, donde obviamente si a una persona le dice, oye, deja de cobrar 1.200 euros y yo te voy a ayudar a que ganes 6.000 euros al mes o 10.000 euros al mes, pues todos tenemos, ¿no? Sentimos esa fuerza de atracción frente a cómo lo hace esta persona. Y quería preguntarte, porque cuando tú escarbas un poco ahí, te das cuenta de que muchas veces, pues lo que hay son simplemente pequeños trucos a la hora de, oye, si yo te digo que te voy a ayudar a facturar 10.000 euros, no te estoy mintiendo, pero eso no significa que tú vayas a ganar como tal 10.000 euros. Es decir, que la facturación no tiene por qué estar en relación directa con el beneficio, ¿no? Y es un truco muy, muy sencillo simplemente, pero que se utiliza mucho. Entonces, yo no quiero entrar al salseo como tal, pero sí que me gustaría en este caso que pudiésemos dar algunos tips para poder diferenciar modelos de negocios que pueden ser rentables de aquellos que quizás no son tan rentables, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, preguntarte un poco por tu experiencia, por tu opinión, porque creo que es una tendencia que está al alza y que se necesita de un poco de educación, no sé si financiera, empresarial o como le queramos llamar, para poder diferenciar qué es humo de qué cosas realmente, oye, pues son útiles, ¿no? Sí, entiendo por dónde vas. En el libro hablo también un poco de ello. Y, y bueno, yo creo que lo importante es empezar a alejarse del mensaje peligroso en redes de haz poco y gana mucho. Te repito, yo creo que el que conoce un poco nuestro sector sabe que ese mensaje no tiene sentido. Al final todos utilizamos en marketing esos hooks de llamada de atención, está claro, pero hay que tener cuidado con el mensaje que se da, por lo menos en nuestro sector, porque nuestro sector tiene ese techo. Yo creo que humildemente tenemos que ser conscientes de que existe ese techo y buscar estrategias para intentar romperlo, pero sin volvernos locos, en el sentido de eh, millonario no vas a ser. Y como tú dices, no es lo mismo una facturación que un beneficio neto, que un coste estructural o un coste electrónico, ¿no? O bueno, un coste de la aparatología. Entonces, que me voy por las ramas. Yo creo que a futuro en la clínica de fisioterapia, uno a uno, exclusiva de fisioterapia, lo va a tener difícil. No sé si para sobrevivir, pero sí para estar motivado, vamos a decirlo así. Sí, para seguir incentivado, ¿no? Sí, A mejorar. sí. Yo creo que ya hay muy pocas clínicas, o ya se me ocurren muy pocas clínicas que trabajen, cuando digo uno a uno, es un paciente una hora. Solo exclusivamente fisioterapia. Que es un modelo que poco a poco se está abandonando. Yo creo que ya queda muy poca gente que abre una clínica de fisioterapia solo pensando en que va a hacer fisioterapia un paciente la hora. Pero porque al final el modelo de negocio te lleva a encontrar rentabilidad de otras formas. Entonces, yo creo que es un modelo de negocio en tendencia a desaparecer.
Probablemente pasemos ahora por un proceso donde ese apartado del uno a uno vaya perdiendo relevancia dentro de la cartera de servicios de las clínicas y haya otros, como por ejemplo hablábamos, ¿no?, de las terapias grupales, donde puedan ir pues ganando en relevancia porque a lo mejor, pues, oye, empezamos a entender que si bien es cierto que son servicios diferentes, ¿podría el paciente llegar a un mismo punto, que en este caso puede ser entendido pues, como la consecución de su objetivo y el alta del paciente a través de ambas vías? Pues, Sí, yo creo que vamos a un modelo, como hemos hablado antes, así y sin duda en el multiservicio. Yo creo que ya nadie abre una clínica pensando en que exclusivamente va a hacer fisioterapia, sino que va a contar pues, con otros compañeros, evidentemente donde la posibilidad de venta va a ser mucho mayor. Y, y esto ya casi casi te voy a decir que interés personal, ¿no?, propio. Muchas veces cuando hablo con compañeros, ¿no?, de que incluso lo hablaba contigo antes de que grabásemos, de pues, empezar a trabajar de forma online, que es algo que se está empezando a ver en el apartado de fisioterapia, ya deja de ser algo que solamente pasa en la ciencia, donde se habla de telerehabilitación y ya empieza a haber fisios, ¿no?, que viven de esto. Una de las cosas que más sorprende es que estamos muy acostumbrados a que el servicio en fisioterapia principalmente pues, se ofrezca a través de sesiones individuales o conjuntos o bonos de sesiones. Mm. Y claro, en el apartado híbrido u online se tiende en este caso a utilizar mensualidades o trimestres, semestres, dependiendo un poco pues, de la población en específico en la que estés. Pues oye, si yo estoy, por ejemplo, ¿no? Imagínate, yo soy especialista o me encanta trabajar con el apartado de ligamento cruzado anterior, pues sé que los periodos de recuperación oscilan entre los 9 y los 18 meses, pues voy a ofrecer programas que sean al menos de 6, 9 o un año. Mm. Esto sorprende bastante y quería saber tu opinión al respecto. Es decir, ¿crees algo que se va a instaurar? ¿Crees algo que se va a quedar en el apartado más online o híbrido? ¿O incluso que el modelo 100% presencial va a tender a ese modelo de servicio? Es que tú hablas casi de un modelo de suscripción, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, sería casi un producto como servicio, ¿no? Sí, yo a día de hoy lo veo, te iba a decir fantasioso, en el sentido, creo que es muy disruptivo. No sabría darte una opinión objetiva. Cuando te hablo de objetiva, te hablo de como experiencia, de cómo le ha ido a otros compañeros, porque como te digo, creo que es disruptivo. Eh, y yo planteaba, por ejemplo, en la newsletter de LinkedIn hace 2 semanas, planteaba un modelo en el que imagínate que la fisioterapia, que Ryanair, entre comillas, entrara dentro de la fisioterapia y se creara un modelo low cost de fisioterapia. Podría ser otro modelo. Está el modelo suscriptor, está este modelo low cost que te digo yo, que a cada cosa que hagas se te Con puede upsell, añadir. ¿no? Eso, Efectivamente. totalmente. Que es una de las técnicas de venta. Yo creo que son modelos a implantar que el que se atreva a hacerlo marcará un poco el camino. Fíjate que no ha pasado, creo, con la fisioterapia, pero con la odontología sí que hubo un boom tremendo de empresas grandes protocolizando y como tú dices, ¿no? Es decir, a precios muy baratos, donde todo lo que vayas queriendo fuera de ese servicio, pues va escalando en precio y tampoco sería tan diferente de poder llevar a nuestro ámbito. No, espero que no pase, Por las espero que no, consecuencias que también tiene. por las consecuencias que tiene, pero, pero sería un modelo de estudio a ver si es rentable o no. Y tú imagínate, sesión 10 euros, Es que es muy pero esa loco. sesión es con el estudiante.
Que hay clínicas que lo hacen ya, ¿eh? Sí. No, no, sin cobrarles 10 euros. Totalmente. O sea, que tienen al práctico o al de la Eso es. Ícaro haciendo allí sesiones. Exacto. Entonces, tú vendes la sesión a 10 euros. Puedes hacerlo. Ahora, ¿quieres que te trate el adjunto o el fisioterapeuta de la clínica? Pues ya te cuesta un poquito más. ¿Que quieres que te ponga diatermia? Pues ya te cuesta un poquito más. ¿Que quieres el ejercicio terapéutico individualizado? Pues un poquito más. Podría ser un modelo. Podría ser un modelo. Y el otro modelo que se ha hablado más de una vez es el que tú propones. eh, Sería como un gimnasio en el que tú vas a fisioterapia sin importar las veces que vayas, tú pagas una cuota, te Ujú. haces socio de la clínica. Pues es otro modelo. Yo a día de hoy, y aprovechamos esta charla que siempre salen cosas, si hay gente que ya lo esté haciendo, me encantaría, vamos, me encantaría analizarlo. Pues fíjate, yo creo que podría ser algo bastante chulo porque nosotros, por ejemplo, con el apartado de la academia, sí que vamos recogiendo feedback sobre todo eso y se podría llegar a hacer una comparativa sobre, por ejemplo, pues oye, ¿qué es más rentable? Es decir, vamos viendo, quitamos costes estructurales y a partir de ahí empezamos a ver ratio hora de trabajo que es más rentable, también teniendo en cuenta que al final este apartado un poco de conocer que la fisioterapia va a evolucionar como modelo de negocio de la misma manera que lo hacen pues el resto, es algo que cuanto antes lo aceptemos y no nos resistamos a que todo tiene que ser como venía siendo hace 40 años, probablemente mejor nos va a ir como profesionales porque no podemos pararlo, es decir, es algo que no te puedes oponer a ello. El problema es que nadie nos enseña a hacerlo diferente. Ya. Bueno, de hecho, el problema es que nadie ha enseñado a hacer nada. Partiendo de ese punto, ¿no? O sea, yo hablo con muchos profesores que digo, joder, es que muchos de vuestra generación habéis montado clínicas muy potentes sin tener ni idea. Claro. Pero es que es la realidad, o sea, es que los fisios la fisioterapia tiene 40 años, es que yo creo que hay que partir de conocer el origen, o sea, es que tampoco hace tanto tiempo que se hace fisioterapia como tal. Totalmente. La fisioterapia tiene 40-50 años, entonces los fisioterapeutas más veteranos que tienen clínicas ya contrastadas y con un balance muy positivo, es gente que ha aprendido a base de prueba y error, nadie les ha enseñado. Entonces, en 40-50 años espero que nos enseñen a hacer cosas diferentes otras industrias y habrá modelos diferentes, evidentemente. Una pregunta, Luis, y es también por curiosidad. La gente que te contacta, ¿qué rango de edad tienen? Es decir, ¿es gente más experimentada? ¿Es gente que está empezando? Lo digo por intentar saber si, por ejemplo, las nuevas generaciones, que quizás pues, el acceso a la información también ha cambiado mucho, ¿tienen algo más de conciencia sobre esta parte o no necesariamente? Mira, a mí me habla mucho fisioterapeuta, yo tengo 33, ¿vale? Me hablan, a raíz del libro me hablan mucho fisioterapeuta joven, que yo ya lo considero de otra generación más joven que yo, eh, diciéndome lo identificado que está con el libro, en el sentido de estoy pasando por la misma etapa que pasaste tú. Ujú. eh, y a nivel más de mentoría es un público mayor de 35. Normalmente es propietario de clínica. Sí, que también entiendo que probablemente, pues, por poder adquisitivo, pues también puede permitirse, ¿no? Acceder a ese tipo de Mm. servicios. Y entiendo que, oye, el valor que da el poder acceder a esa perla de conocimiento que es el libro a un precio pues, muy bajo, porque al Mm. final los libros, ¿no? Normalmente 20, 30 euros como máximo,
El libro lo he puesto a 15 euros. Nunca ha sido un objetivo, desde que la editorial contactó conmigo, por ejemplo, nunca ha sido sacar, o sea, evidentemente el Tiene libro que es un ser producto, rentable, pero el libro es un producto y hay que principalmente ponerle un precio, eso pero es. nunca ha sido un objetivo super lucrarme de esto, sino acceder a gente joven y afortunadamente lo estoy consiguiendo. Y a veces me llena más incluso el mensaje mira, hace 2 o 3 días, él no lo sabe, pero subió un chico de Bilbao mi libro y me escribió y tal. Me hace muchísima más ilusión eso que venderlo por Amazon sin saber a quién se lo vendo. Claro. Sí, 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 que le puedas poner, ¿no? Cara, ojos Mm, y boca a la persona que eso es. probablemente empieza a sentirse, ¿no? Identificada Mm, con lo que tú escribiste. Qué sí, bueno, sí, tío. tal cual, tal cual. Y eso es algo que visionaba, pero que en ningún momento sabía que me iba a hacer tanta ilusión que de repente alguien de Bilbao, en este caso, pues oye, le encante el libro, suba una foto, me mande un texto. Pues bueno, objetivo conseguido con el libro en ese aspecto. De puta madre, tío. Pues la verdad que es una pasada porque al final creo que el primer paso que para solucionar este, entre comillas, problema que tenemos, ¿no? Sobre pues, los modelos de negocio y sobre todo estos mitos, ¿no? En relación al dinero y la fisioterapia es ser conscientes de que está ahí. O Mm. sea, que no podemos vivir de espaldas al problema si queremos cambiarlo. O sea, que el libro por lo menos si nos ayuda a ser conscientes de que esto está ocurriendo y que hay cosas que se pueden hacer para intentar mejorarlo, pues creo que es un valor tremendo, tío. Porque a mí hay una cosa que me molesta mucho y entre compañeros se da, que es el perfil de fisioterapeuta que se queja, Sí, me suena. pero, pero no hace nada. Entonces yo prefiero a alguien que no haga nada pero que no se queje, que el que se queja pero no hace nada. Y a mí que se queje un joven me molesta menos porque no, o quiero entender que no sabe qué está pasando, pero que se queje uno de 35 me molesta. Porque creo que profesionalmente está en un momento en el que podría hacer cosas para intentar Sí, cambiarlo, que tiene una responsabilidad, pero obviamente. quejarse desde la posición pasiva me molesta. Sí, son los entrenadores de sofá, ¿no? Que dicen los anglosajones. Pues tal cual. Desde el sofá todo el mundo es el mejor delantero, el mejor fisioterapeuta, el... Yo prefiero un resignado que no se queje a o sea, es que te prometo que ese perfil no lo aguanto. El que hablas con el del sector se queja 10 veces y le dices, no, pero ¿tú qué hacer? Ah, no, yo trabajaré en mi clínica desde que te quejas, ¿sabes? No puedo, con ese no perfil me molesta mucho. Pues espero que el libro, la charla de hoy y al final, pues también todo el contenido que tú subes ayude a despertar esa chispa y que la gente vea que todos tenemos una responsabilidad y que dentro de nuestro contexto hay cambios, mejoras que podemos llevar a cabo, que obviamente a lo mejor no es la revolución del sector, pero que simplemente, pues lo que tú dices, consiguiendo que tu fisio en tu clínica puedan tener una compatibilidad mayor con su vida, que estén más contentos y que den un mejor servicio a los pacientes, pues tío, es suficiente. ¿Sabes? Que no hay que ser el próximo Jeff Bezos ni, ni Es- nada de esto. Está muy complicado. Y ya por terminar, porque al final es domingo y sé que es el día de descanso, te quería preguntar en relación a, bueno, todos los cambios que están habiendo con respecto al tema de la digitalización, que por supuesto, pues la fisioterapia no es independiente a ello. Quería preguntarte porque, claro, al tú tener esa experiencia en una empresa grande, quizás lo puedes ver en una magnitud mayor al que trabaja en una clínica más pequeña. Entonces, no sé si podrías decirnos un poco qué cosas te han podido llamar la atención de cómo la tecnología ahora está cambiando nuestra forma de trabajar.
la IA. No sé si, por ejemplo, allí tocáis algo de De, inteligencia artificial. de momento, inteligencia artificial no. Sí que empiezo a ver modelos muy interesantes de cómo esta parte de educación y progresión que hablábamos al principio, sí que o sea, pronto va a haber herramientas sencillas para poder rehabilitar con buena calidad desde casa y a programar entrenamientos vinculados a la rehabilitación, incluso en el sector de entrenamiento, pero bueno, ahí no me meto, pero que veo que están llegando ya fácil. O sea, que es algo que tú te atreverías a poner un margen de tiempo. En menos de 5 años, Va a ser la normalidad. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya conozco un par de programas que están haciendo mucho por tratar de mejorar esa calidad virtual a través de una aplicación para decirte si un ejercicio que Está has bien mandado a hecho. rehabilitación está bien hecho o no a través del aprendizaje de inteligencia artificial. Aquí en Valencia hay buenos Sí, desarrolladores sí, sí. y ya hay un par de proyectos muy chulos. Será cuestión de tiempo. Qué bueno, qué bueno. Tío, pues genial. Y espero que la gente también un poco lo tenga en cuenta de que esto es una ola que se viene y que todos tenemos que estar un poco preparados para surfearla. Es decir, el que se quede fuera, pues como tú dices, ¿no? Probablemente o bien se vea su cuota de mercado muy reducida o se quede fuera directamente. Sí, yo creo que estamos en un buen momento para darnos cuenta de que se pueden hacer cosas diferentes. Qué bien, tío. Y eso en la fisioterapia es un Y, y gran es, cambio, y ¿eh? es, y es tu ejemplo y el mío. O sea que mejor abanderados que nosotros, yo creo Totalmente. que Ninguno no de los dos hay. pensaba estar hablando hoy aquí de esto. Y hemos conseguido hacer una charla sin hablar de fisioterapia, que eh, Increíble, ¿eh? sí, sí. Afortunadamente yo cada vez me estoy encontrando foros en los que se habla de fisioterapia sin hablar de fisioterapia. Qué bueno, tío. Pues a mí me alegra muchísimo porque creo sinceramente que en España hay, oye, grandes profesionales haciendo cosas diferentes y creo que tenemos que poner ese extra de esfuerzo por conectarnos, por escucharnos, Tal por cual. saber del otro, porque como tú dices, ¿no? Es muy fácil caer en esa carrera de la rata y salirte de ahí un poco y ver que hay otras personas que están haciendo cosas muy interesantes y de las que seguro, 100% que algo saca, que te hagan, pues no sé, un cambio de perspectiva. Genial. O sea, eso también es responsabilidad nuestra, ¿no? Como hablábamos. Sí, yo como te he dicho antes, ya me considero de otra generación. Yo las redes sociales las intento, que digo. Eh, Soy más de escritura y foro LinkedIn más espeso. Pero oye, los grandes comunicadores también tenéis esa responsabilidad, te incluyo. Eh, pero bueno, es verdad que por internet también hablo con influencers, que digo yo, más jóvenes y les paso esa responsabilidad porque tienen gran capacidad de comunicación y bueno, ese discurso pues está bien que desde jóvenes lo practiquen sin caer en el discurso fácil, que es el que no compartiría nunca. Pero bueno, discursos de hacer cosas diferentes, moverse y hacer comunidad, yo creo que están bienvenidos siempre. Qué bien, tío. Pues, Luis, yo por mi parte, recomendar tu libro a muerte. Para Te todos lo los que... agradezco, luego te paso una foto Sí, 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 y la pondré por aquí. Además, también dejaré en la información del vídeo de YouTube el enlace de Amazon para que le te echéis lo un agradezco. vistacillo, lo apoyáis y sobre todo también un poco para que salgamos un poco de esa caja de la fisioterapia y nos demos cuenta de que hay aspectos muy relevantes que pueden cambiar nuestra vida y sobre todo que pueden mejorar nuestra profesión. Así que te doy mil veces las gracias
Y esto, pues probablemente, si todo sale bien, te pediré que nos desvirtualicemos y hagamos alguna Por cosa supuesto, presencial, ¿vale? por Que seguro que supuesto. la gente se anima. Estás en una bonita ciudad, así que no habrá problema. Totalmente, totalmente. Pues nada, Pues Luis, oye, un placer, un abrazo un buen domingo. Muchas gracias. a ti, tío. Pues nada, un abrazaco, ¿vale? Perfecto, gracias.